fue mi maestra en la Septien. No decía yo esto mucho al aire por cuando era diputada, porque iban a decir, ay, es que invitaste a tu maestra. No, fue fortuito que de pronto llegara ella a nuestros espacios noticiosos aquí en Sin Censura, y cuando llegó, de hecho yo ni siquiera sabía, me enteré después de la gente, dije, ay, esa fue mi maestra, la diputada fue mi maestra en la Septien, y bueno, pues ahora vamos a estar compartiendo una mesa junto con otro maestro, un maestro pero del derecho, con el queridísimo Amir Ibrahim, secretario de Periodistas Desplazados de México. Saludo primero a mi maestra María de los Ángeles Huerta del Río. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo te va? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Sí que me acuerdo de ti, también quiero unirme a la felicitación, por supuesto, que comentan los compañeros. Te deseo, qué etapa tan bonita de la vida esta que estás viviendo, me parece a mí. Muchas felicidades y muchas gracias. Un día muy importante para esta república, sin ninguna duda. Así es, un día importantísimo. Te agradezco, maestra, por la felicitación. Amir, bienvenido también a tu espacio. Muchas gracias por la invitación, y igual nos unimos a la felicitación. Así que estrenando y trae torta bajo el brazo, que seguramente de aquí andamos. Eso espero que traiga una buena torta bajo el brazo, pero fíjense, creo que hay una situación muy, muy clara que es con lo que me gustaría comenzar este análisis, ese cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, que estamos a minutos de que lo dé, estamos aproximadamente a 10 minutos de que el presidente López Obrador dé su cuarto informe de gobierno, y en efecto han habido una serie de planteamientos muy, muy fuertes sobre lo que ha sido esa gestión completamente distinta, al menos los últimos 30 años en México. Sí se han visto para muchos cambios que han dolido incluso a las esferas del poder. Creo que en eso se basa el análisis en todo caso. Se basa la caída precisamente de la ultraderecha y la evidencia de que mienten al decir que no ha habido algún tipo de avances de López Obrador, es que pues ellos han enfrentado muchos problemas. No sé qué opinas tú, maestra María de los Ángeles Huerta del Río. Bueno, yo creo que enfrentamos como una situación muy interesante en el ámbito de lo social respecto a cómo está percibiéndose el tema político, ¿no? Por una parte, efectivamente, la derecha en una especie de muy decadente postura que la gente percibe, juzga sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, estas senadoras que tan sistemáticamente ya agarraron como barco al gobierno, ¿no? López Rabadal y la otra Xochitl Gálvez, Mari Carmen Telles, ¿no? Que están como siempre golpeteando, buscando maneras con diferentes mentiras para poder tratar de ocultar los triunfos de la Cuarta Transformación y entonces estar hablando mal todo el tiempo. Una derecha, una oposición muy decadente, ¿no? Creo que ellas podrían ser el reflejo personificado de una oposición que no encuentra el camino, que no mira hacia adelante, que no reconoce que muchas de las cosas que todavía no hemos acabado de arreglar es porque viene o el gobierno no ha terminado de arreglar, es justo porque venimos de una problemática muy grave desde hace muchos gobiernos. Y por otra parte, una popularidad de nuestro presidente que de veras es muy de admirar, ¿no? Porque a pesar del golpeteo, no solamente de estos personajes que ahora acabo de mencionar, sino el golpeteo sistemático de los medios convencionales de comunicación y muchas mentiras que, como él mismo dice, cuando 1000 veces se repiten, nos están, o a mucha gente, no a nosotros, porque habemos mucha población muy informada, pero a la gente que no está tan informada, pues a lo mejor haciéndole alguna mella, pero no mucho en materia de popularidad del presidente. Estaba revisando ahorita las encuestas, hablaremos de eso seguramente en un ratito, pero las encuestas oráculos, digamos, que da una como media, ¿no? De las encuestas, de todas las encuestas que se hacen en este país, por ejemplo, respecto a la popularidad del presidente, y hoy estamos a 65%. 65%, o sea,
no ha mermado o ha mermado muy poco. Claro, el primer año tuvimos a estas alturas 79%, creo, ¿no? Entonces, poquito ha bajado, pero 65% comparado con otros presidentes y con otros momentos es altísimo. Entonces, un escenario es la popularidad del presidente manteniéndose y a la alza y no bajando nunca, casi nunca en promedio de menos del 63-64%. Y por otra parte, una derecha, unos medios de comunicación y un grupo orquestado de opositores que están, ya podríamos decir que de manera permanente y como en una campaña, intentando quitarle legitimidad y desacreditar todas pues las cosas muy buenas que se están haciendo en este gobierno. Ese es el primer escenario, digamos, que yo marcaría, muy contrastante, ¿no? Parece que los medios de ninguna manera reflejan lo que realmente la gente piensa en materia de encuestas, puesto que tú prendes la radio o prendes la televisión o ves el periódico y todo el tiempo decía, hay noticias, ya lo ha dicho el presidente en muchas mañaneras, yo nada más estoy haciendo el contraste, cómo está todo esto en contra, ¿no? Como un mar de mentiras o verdades incompletas, información que no está bien articulada ni en contexto, por un lado, todo el tiempo, y por otro lado, unas encuestas que a pesar incluso de quienes las hacen a veces, mantienen al presidente de esta república en unos altos rangos de aceptación, ¿no? Es como la derecha insistiendo que no funciona, que no se puede, que no estuvo bien, que la cuarta transformación va mal, etcétera, y el público ciudadano, muy consciente y muy claro en las cosas, cada vez que le preguntan cómo vamos, ¿no? Va hacia arriba. Claro, no hay que confundir que lo que tenemos en las encuestas es la popularidad del presidente. Ojo con que no necesariamente la popularidad del presidente va a reflejarse en el nivel de popularidad que tienen las acciones de gobierno o los diferentes poderes de la República. Pero en materia de el presidente Andrés Manuel, que es hoy el protagonista de este día, la cosa va muy bien, según mi opinión. Sí, yo insisto, creo que se ha convertido ya en una figura histórica. Este discurso les molesta mucho precisamente en las esferas del poder y en la derecha, que se compara al presidente López Obrador con otras figuras históricas, pero han habido cambios muy, muy radicales. Él mismo ha aceptado ser un radical, que, vamos, lo ha explicado de esa forma, hacer cambios de raíz, y esto sin violencia. Yo te quiero también pedir a ti, Amir Ibrahim, tu comentario sobre y balance sobre pues tercer año, cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Definitivamente yo creo que es el primer presidente, por lo menos en la época moderna, que llega con una popularidad tan sólida y tan constante, digámoslo de esta manera, en donde precisamente una de las cosas que podemos observar en el país es que la población, mucha parte de ella, está de acuerdo con las políticas públicas que ha implementado en el gobierno, los manejos financieros que ha tenido, los proyectos que ha implementado y la información que ha brindado. Esto pese al gran ataque mediático y de fake news que podemos tener y observar durante todos estos años que ha tenido el presidente López Obrador. Yo siempre he dicho que la mañanera ha sido como un escudo informativo porque hemos tenido casos en otros países en donde cuando ganan gobiernos de izquierda, precisamente los medios de derecha o los medios, digamos, convencionales, descarrilan ese proyecto de nación le hacen mucho daño. En este caso, la mañanera ha sido pues una ventana para la información, es ahorita en donde la información oficial se da. Hay que decir que todos los reporteros de todos los medios están presentes, que no hay una sola línea dentro de la mañanera, jamás te piden preguntar o dejar de preguntar. Puedes preguntar lo que quieras, o sea, una vez teniendo el micrófono en la mano, podrías
incluso cometerle la idiotez de insultar al presidente, pero ahí está, o sea, digamos, es ¿cómo se llama? Es abierto y es completamente libre. Y creo que la mañanera le ha servido al presidente para aclarar toda esta maquinaria de desinformación que ha costado, seguramente le ha costado mucho dinero a la derecha, y creo que es un presidente que ha llegado con una popularidad también en este nivel, porque básicamente ha cumplido lo que ha dicho. Es decir, cuando hizo campaña, básicamente lo que nos dijo que está haciendo ahorita, pues es lo que dijo en aquel entonces, y es lo que ha venido haciendo durante pues, todos estos años, ¿no? Entonces podemos observar una congruencia entre lo dicho en campaña y lo hecho en administración ya con el poder. Creo que es un presidente que le ha cumplido a las grandes mayorías de este país con una distribución de riqueza más justa y que sí, aunque pudiéramos tener una crítica en cuanto a las clases medias, por ejemplo, yo no veo muchos programas eh, 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 para las clases medias, por ejemplo, no veo que sean tan prioritarias en esta administración. Lo cierto es que volteó la pirámide del dinero y le está dando preferencia a la mayoría de la población, que en este caso, en nuestro país, pues son los que menos tienen. Creo que es más justo la distribución, eso creo que lo ve todas las personas que viven en el país y pues hay enojos. El mismo presidente ha hablado de que la derecha tiene 40 millones de mexicanos con un pensamiento conservador y pues son un montón. Y claro que se tienen que escuchar y se tienen que analizar sus posturas, pero también creo que mientras más justo seas con la mayoría, pues más posibilidades vamos a tener de poder salir adelante. Una de las cosas interesantes es que pues estas 6 refinerías que le entregan con una producción del 20%, pues ahorita están produciendo en su máxima capacidad. Esta refinería que logra adquirir, esta mitad de la refinería que logra adquirir y esta otra refinería que ya está a punto de empezar en un tiempo próximo a producir diésel, pero que ya está terminada su obra civil. Este aeropuerto que también lo hace en tiempo récord, el proyecto del Tren Maya, el proyecto del Transísmico, en fin, todos los programas sociales que van enfocados todos a sacar a las grandes masas en una economía mejor. Creo que, y esto, si lo ponemos también en la perspectiva de que tuvimos una pandemia, ¿no? Y que estuvimos una crisis mundial impresionante. Si todo esto lo conjuntamos, creo que el resultado que el presidente está entregando, pues es un gran resultado, porque aparte todo esto lo hace sin deuda, todo esto lo hace sin pedir prestado y lo hace con el presupuesto público que tenemos. Y a mí me causa una gran pregunta. ¿Cómo a este presidente le ha alcanzado para darle tanto dinero a tantos mexicanos por medio de los programas, por medio de la modificación de la Constitución, todas estas obras públicas, en medio de una pandemia en donde la economía se cae, se frena, y cómo le alcanzó el dinero y cómo es que a todos los otros gobiernos pasados no les alcanzaba y cada obra que hacían tenían que pedir dinero prestado? Es una cosa básicamente de administración básica. Tengo 10 pesos, me alcanza para esto y pues si llega otra persona a administrar esos mismos 10 pesos y ya no le alcanza para eso, pues hay algo raro, ¿no? Entonces, creo que es un gran administrador, lo tengo que decir, es un gran administrador. Para eso lo contratamos los mexicanos, hay que decirlo también, para que administrara los intereses de la nación y de todos los mexicanos. Y yo creo que lo está haciendo bastante bien, lo está haciendo de manera justa, lo está haciendo de manera ordenada y creo que va a dar un muy buen informe. Otra de las cosas también, pues todo esto de Ayotzinapa, ¿no? Esto de la verdad histórica o la mentira histórica más bien que fabricaron, creo que es una noticia que da en el clavo, en la llaga de México, que es esta impunidad, esta colusión del gobierno
de algunos gobiernos con el crimen organizado, y aparte la mentira de decirnos las cosas que no son. Creo que hay muchas cosas que rescatar de este gobierno, y no por nada es el presidente mejor calificado o con más aceptación. Es el segundo mejor presidente en todo el mundo con mejor aceptación, y en México su situación a 4 años es impresionante. No, y además hay que decirlo con todas sus letras, si de pronto vemos esa gran administración, si de pronto vemos que en efecto sí alcanzan los dineros para satisfacer los programas sociales y en otros momentos no alcanzaba ni para X o Y, es porque en otros momentos había corrupción, es porque en otros momentos gastaban 7 millones de pesos en el internet que gastaron supuestamente del el último viaje de Peña Nieto a Buenos Aires, ¿no? 7 millones de pesos, imagínense ustedes, compañeros, ¿no? Lo que pudo haber sido esta situación. Creo que lo que queda exhibido ahí es la corrupción. ¿Qué les parece que vamos, ya después de analizar a esa oposición, y voy contigo, maestra Ángeles, ¿qué les parece si hablamos ahora de la guerra interna, de lo que hemos visto adentro? Yo estoy convencido en que la elección en 2024 no la van a disputar Morena frente al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Creo que la elección interna será la que determine al presidente o la presidenta de México. Sin embargo, en esa situación interna, pues tenemos a muchos personajes cuestionables, personajes que no han tenido, algún tipo de apoyo ni siquiera del pueblo, pero que creen que podrían ser presidenciables y que tienen muchísimo poder. Ese es un hecho. Ayer quedó más que claro, maestra, cómo es que Ricardo Monreal pues aún puede implementar sus estratagemas políticas y conseguir que sus cercanos detenten el poder. Se queda uno de sus muy cercanos, Alejandro Armenta, al frente de la presidencia de la mesa directiva del Senado. Tú, maestra, como exdiputada, pues danos por favor tu visión ante esto y ante lo que podría ser esa figura política frente a las elecciones de 2024. Además tuve el privilegio ayer de estar muy cerca del proceso, me fui a la Cámara de Senadores, estuve adentro prácticamente ahí siguiendo todo el asunto, y hay varias cosas que quiero comentar y que me parecen interesantes, Antonio, que te cuento. Mira, en primer lugar, los resultados, ¿no? Bueno, decían los analistas ayer, y yo quisiera parafrasearlos porque la verdad es que es bien interesante cómo lo plantean. Monreal tuvo la audacia y la capacidad, la verdad, de hacer una operación política en donde desde días antes estuvo produciendo la idea, un día antes sobre todo, de que la unidad en el Senado pues iba a pasar por un candidato de consenso. No es un candidato de consenso, Armenta, puesto que el senador Higinio tuvo 28 votos, él solamente, Armenta tuvo 34, 35 votos, de manera que la diferencia entre uno y otro es de prácticamente 4 votos, porque si le quitas mira, 4 maestra, a 1... Tengo que interrumpir en estos momentos, pues ya sí. Está llegando el presidente López Obrador a dar Adelante. su informe. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.